A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. En fin, que aquí estamos en Proyecto Terror y en esta sesión, queridos amigos, que estáis ahí al otro lado, pues vamos a hablar, mejor dicho, Helen the Reaper nos va a hablar de uno de sus malos queridos. Hace tiempo que no sabemos nada de ti, Helen the Reaper. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Claro, digo, a ver, tienes que salir de entre las sombras para hablarnos de esas biografías macabras que nos estremecen. Sí, pero ya sabes que el estar entre las sombras lleva su tiempo y el tener que mucha dedicación, ¿verdad? Sí, más de lo que se piensa la gente. Vale. Más de lo que se piensa la gente. Ten en cuenta que tengo ahí que meterme en las profundidades ahí del Averno para encontrar esos malos queridos que tanto gustan a nuestros oyentes. E incluso a veces, de vez en cuando, aflorar un poquito a la superficie y ver algún malo que no fue. También que de eso hay que volver a hablar, por supuestísimo, ¿eh? Igual para la próxima vez que me dejes así... No, que te deje, no, que tú te pasas por aquí siempre que quieras. A ver, perdona, no me has dejado terminar. Estaba diciendo que me dejes el micrófono abierto. Vale, que muchas veces me lo cierras para no quitarte protagonismo. Eso es mentira y lo sabes, pero bueno. Bueno, pero me apetece meterme contigo, querida, parece mentira. Qué poca vergüenza. Después de los años que hace que tenemos esta amistad, ¿no vas a dejar que me meta contigo? Años no, siglos. Bueno. Somos como eternas. No, lo somos, perdona. Y después de estar en las ondas, nuestras aterciopeladas voces quedarán secula seculorum. Sí, se han templado, nuestras voces. Antes eran más repipis. ¿Tú crees? Sí, no hay más que echar mano de la fonoteca antigua. Y uy, dices, no cuentes eso. Eso sí que da terror, queridos. Eso sí que da terror. Y ponía los pelos como escarpias ahí en los primeros programas. ¿Cuántos siglos hace ya de ello? En fin. Pero en una galaxia lejana, muy, muy lejana, en una cripta lejana, bueno, pues ahora no, ahora ya regresamos al siglo XXI, pero para escuchar historias que a veces están ambientadas en tiempos pretéritos. No sé, la de tu protagonista de esta noche, ¿a dónde va a trasladarnos? ¿Viajaremos en el tiempo, en el espacio? Cuéntanos, Helen. Pues sobre todo vamos a viajar en el espacio. Nos vamos a un país gélido. Pensaba que ibas a decir un país multicolor. Sí, ¿no? No vamos a hablar de la Bajamaya, ni de Willy, ni de la araña. No nos vamos a poner tan happy, sino que nos vamos efectivamente a envolver en sombras, sobre todo las que pueblan la mente pues de un monstruo, y nos vamos a territorios helados. Sí, nos vamos a Rusia. Vamos a Rusia. Vasto país, bien extenso, con zonas realmente aisladas y en donde, bueno, pues también hay malos queridos. Hay muchos y no será el primero del que hablemos. Por si hay algún ruso por ahí que nos oye, Kalinikta, que es buenas noches en ruso. Kalinikta, ¿has visto? Las amables sombras y las criaturas que poblamos la cripta, pues somos políglotas y bueno, nos defendemos hasta en Klingon, si se tercia. Bueno, pero eso lo dejamos para cuando hablemos, por ejemplo, de algún enemigo de Spock. Venga, vale. Ahora nos vamos a Rusia, hasta la fría Rusia, para hablar ¿de quién? ¿De quién, Helen? Pues vamos a hablar de Mikhail Popov. Bueno, él nació como Mikhail Viktorovich. Nos vamos al año 1964, si te das cuenta estamos hablando de un malo querido bastante reciente, y como he dicho, nos vamos a Rusia, concretamente en la localidad de Angars. Se sabe muy poco de su infancia. Sí se sabe, entre los pocos detalles que tenemos de él, que se casó con una mujer llamada Elena, que tuvo una hija llamada Ekaterina y que ejerció como policía en su localidad natal y en zonas cercanas. Incluso hasta su detención no solo fue policía, sino que también trabajó como guardia de seguridad en una empresa química. Y precisamente ese trabajo que desempeñaba fue el que hizo que sus víctimas confiaran en él. Claro, eso mismo estaba pensando yo. Un hombre uniformado, un agente de la autoridad, pues lógicamente tú vas pues tan tranquila. Pero
ahí es donde... Los lobos vestidos de corderos. Sí, y además es que es algo doblemente horrible, ¿verdad? Que una figura en la que tú confíes, y en que la se que supone que te va a proteger. Exactamente, que sea un auténtico diablo. Te he dicho en un principio que se saben muy pocos detalles de su infancia. Sí se sabe que sufrió a manos de una madre alcohólica, dominante, muy maltratadora con su hijo, y eso parece que le perturbó bastante. De hecho, se repite un patrón que hemos hablado en numerosas ocasiones, que es que los asesinos en serie a veces proyectan el odio hacia sus madres, sobre todo en prostitutas, como que reflejan ese odio en mujeres indefensas, toda la rabia, todo el dolor, todo el odio que sienten hacia esa figura materna, lo sueltan luego hacia figuras indefensas. Y si te das cuenta, en numerosas ocasiones también hemos hablado que esas víctimas son prostitutas, son mujeres de la calle. Claro, son mujeres que, como bien dices, se encuentran pues indefensas, muchas trabajando en plena calle y atendiendo pues eso, a hombres desconocidos y subiéndose a vehículos o compartiendo habitaciones con vaya usted a saber quién, y en este caso, bueno, con un monstruo. Aquí vemos efectivamente uno de esos casos en donde una madre nefasta, pues el comportamiento de una madre nefasta ha desembocado en que un hijo se comporte de esta manera. Ojo, que en otras ocasiones hemos hablado de asesinos psicópatas cuya infancia ha sido de lo más normal, en una familia tranquila y aparentemente feliz, y luego incluso adinerados. Hemos hablado incluso de niños bien. Pero bueno, quiero decir de su situación emocional, supuestamente una familia en donde fue querido, pero luego el retoño les ha salido torcido. Pues sí. ¿Y de qué manera? Pero en este caso tenemos la previa influencia de una madre chunga, por así decirlo, pues llanamente. Sí. Bien. Es más, no lo he dicho al principio, pero estamos hablando de un asesino bastante prolífico. Te diré que en un total de 18 años, concretamente entre 1992 y el año 2000, mató a una cantidad cercana a los 80 asesinatos. Wow, o sea, estamos hablando de una persona bastante fría y que realmente sentía odio hacia las mujeres, tenía una fuerte misoginia. Siempre con el uniforme, quiero decir, ¿los asesinatos los cometió siendo policía? Sí, él ejercía de policía y guardia de seguridad. Vale. Desde el principio, y por eso lo que te he comentado en un principio, que digamos que eso era una baza a su favor, porque sabía por dónde frecuentaban las prostitutas. Sí es verdad también que al principio como que igual la mayoría de las víctimas se parecían bastante físicamente a cómo era su madre en aquel entonces, aunque sí es verdad que luego hubo un poco más de margen, un poco más de abanico en lo que se refiere a características físicas de las víctimas. No, es que bueno, también había pensado que igual durante unos años fue policía y luego, yo qué sé, cambió de oficio y tal, y siguió matando. No, estuvo ejerciendo de policía, y recuerda que también te dije de guardia de seguridad. Vale, pero bueno, que eso, son dos figuras que se supone... De autoridad, de cierta autoridad, ¿no? Pero es eso, que siempre con el uniforme. Sobre todo, eligió para sus crímenes la localidad de Angers, cercana donde él nació. Era una pequeña ciudad de unos 250.000 habitantes, más o menos como Santander aquí en Cantabria, yo creo, más o menos, para que te hagas una idea. Y imagínate una ciudad relativamente pequeña, más de 80 asesinatos, como que hubo bastante pánico entre lo que era la población de mujeres, sobre todo entre las prostitutas. Es más, tardaron bastante tiempo en resolverse. Las mujeres tenían miedo de salir solas a la calle, no solo las prostitutas a ejercer su trabajo, en general, sino las mujeres en general. Es más, llegaron a bautizar a ese asesino, hasta que se supo su identidad, como el hombre lobo, e incluso también se le puso el apodo de carnicero, el apodo del fantasma. Tuvo numerosos apodos hasta que se supo realmente quién era, pero sobre todo el apodo que más se le conoció o que le bautizó la prensa fue como el hombre lobo. Me imagino que esos apodos vendrían por cómo aparecían sus víctimas, cómo habían sido asesinadas. Sí, sobre todo el del hombre lobo, porque es que no es que estuviéramos hablando solamente de un hombre que se dedicaba a matar a sus víctimas,
sino que las mataba se ensañaba a la hora de matarlas, sobre todo golpeaba su cabeza hasta desfigurar el rostro. Luego los psicólogos que le trataron pensaban que era como una manera de evitar ver reflejado el rostro de su madre a la hora de cometer esas fechorías. Tenía que borrarlo, ¿no? Sí, como que tenía que hacerlo desaparecer. Ese rostro. Y que se notaba la rabia, el ensañamiento. Es más, había restos, incluso cuando se acercaban donde las víctimas, como que golpeaba fuertemente a las mujeres el rostro contra árboles de inmenso tamaño hasta matarlas. Y a muchas las violó, bueno, a la mayoría las violó, y a muchas incluso practicó necrofilia con ellas. Tremendo. Estamos hablando de un verdadero animal. Sí, un menudo monstruo. La elección de sus víctimas, como te he dicho y te habrás imaginado, no era meramente al azar, sino que tenían como una especie como de características comunes. Sobre todo mujeres corpulentas, con curvas, entre 17 y 40 años, con una estatura entre 1,50 y 1,70, y procuraba que estuvieran en cierto estado de ebriedad, y cuanto mayor era ese estado de ebriedad, mejor, porque así se aseguraba no solo que no opusieran resistencia física al ataque, sino que si por lo que fuera cometía el error de no matarlas, que no tuvieran el recuerdo lúcido. Mucho. Eso es. Claro, es que pillarlas en una situación, o sea, que hasta era precavido en el sentido de que, bueno, si no me sale bien, por lo menos que ellas tengan esa nube, ¿no? Sí, que tengan esa laguna, esa amnesia provocada por el exceso de alcohol. Y si le salía bien, bueno, pues eran fácilmente manejables, ¿no? Claro, más indefensas todavía, ya no solo esas prostitutas que trabajan en la calle, sino encima si ya estaban borrachas y ebrias, pues claro, con un nivel de alcohol, pues claro. Luego, podía hacer con ellas cualquier cosa. Estamos hablando de Rusia, que es una localidad en la que el vodka se encuentra por doquier, que hasta en los puestos ambulantes hay vendedores de vodka que te ofrecen un vaso de vodka por escasos céntimos de euro al cambio. Entonces, claro, es más, recuerda que te he dicho en un principio que él iba con el coche patrulla y se ofrecía a acompañarlas a casa amablemente para evitar que sufrieran daños cuando realmente era él quien les iba a causar. Señorita, deje que le acompañe por su seguridad. Y se metían en la boca del lobo. Se metían en el coche. Él, en teoría, seguía siendo amable, pero las golpeaba en la cabeza o bien en el coche o bien cuando llegaba a un punto que él tenía ya pensado, sobre todo en las afueras de la ciudad. No era siempre el mismo, pero siempre iba a las afueras de la ciudad para evitar pues que alguien conociera el coche patrulla o que pasara algún sospechoso o algún bualle. Sí, o sea, entiendo que en momentos totalmente, o sea, que les pillaba a ellas totalmente desprevenidas, porque si dices que en el coche, ellas entraban en el coche, entiendo que en el momento de entrar encima no iban detenidas, sino que bueno, él se ofrecía, bajarían la guardia de una manera completa, y claro, de repente zasca. Es más, luego él también, pues cuando más o menos iba confesando un poco sus fechorías, claro, a ti te invita alguien amablemente, piensas que es alguien, como tú bien has dicho, que te va a proteger, que no estás detenida, no vas en la parte de atrás protegida por la rejilla de protección, tanto para la policía como para que se hubieran podido defender ellas, sino que incluso les ofrecía pues que fueran delante, que fueran al lado. Entonces, claro, un hombre corpulento, porque encima era un hombre grande, ellas relativamente pequeñas, a pesar de ser mujeres con curvas, no deja de ser un hombre mucho más fuerte físicamente, las golpeaba estando ya en el asiento delantero para que estuvieran más indefensas. Después de llevarlas a las afueras de la ciudad, las sacaba del coche, las desnudaba y las golpeaba o incluso machacaba no solo el rostro sino diversas partes del cuerpo con cualquier cosa que tuviera al alcance. Eso también desconcertó mucho al resto de las autoridades, lo que son las autoridades en general, porque digamos que no siempre las atacaba con el mismo cuerpo, con el mismo objeto, sino que usaba desde hachas, cuchillos, punzones, destornilladores e incluso palancas que tenía él en el coche patrulla. Es decir, usaba cualquier cosa, no solo para maltratarlas, para golpearlas, e incluso con alguna de estas herramientas las violó, no solo con su cuerpo,
sino incluso con estos objetos llegaba a introducirlos por la vagina y por el ano de las víctimas. Es que, como te he dicho, estamos hablando auténtico monstruo, de un verdadero animal. Claro, a mí perdona que te diga, para que te hagas una idea de la bestialidad de este hombre, llegó a meter incluso bates de béisbol que guardaba a propósito en el maletero, o tacos de billar que luego en las pruebas forenses se veía que habían sido introducidos en bastantes centímetros dentro del cuerpo de las víctimas. Y todo era porque necesitaba hacerlas sangrar, necesitaba ver el dolor, el sufrimiento, el daño, como si fuera una especie de catarsis hacia su madre. Tú me has hecho daño, ahora te lo voy a hacer yo a ti. Sí, se estaba vengando a través de todas estas pobres víctimas. Claro, esta situación a mí me lleva a pensar una cosa, que él siendo policía, apareciendo los primeros cuerpos, claro, comenzaría una investigación. ¿Cómo la viviría él? Porque claro, él era un policía. No sé si a él le tocó también investigar sus propios asesinatos sin que sus jefes lo supieran, pero me imagino que él, no sé si... bueno, quizá esto es una hipótesis que yo planteo. Le pasase como a tantos otros, ¿no? Que se regodeaba en verse en esa situación de ser el asesino, el que la gente no lo supiera y él al mismo tiempo estar ahí en primera fila de la investigación, o al menos como observador, ¿no? Ya que pertenecía al cuerpo de policía. La verdad que no hay nada así que haga referencia a esa, digamos, dualidad a la que haces referencia, pero la verdad que sí que debiera ser bastante curioso para él. Igual también, no sé si algún trastorno, al ser todo, digamos, que asociado a ese odio hacia la madre, igual como si tuviera como una especie de dualidad también en la mente. Que desconectase luego en algún momento. Sí, o que fuera el alter ego el que sufriera. Una cosa era el policía y otra cosa era el muchacho maltratado, reprimido por la madre. Pero volviendo a lo que es un poco a la fiereza, a la sangre fría, a la monstruosidad de este animal, porque no deja de ser la monstruosidad de un animal. No solo se contentaba con lo que te he dicho, es que luego decapitaba a numerosas víctimas, las estrangulaba con sus manos, las apuñalaba e incluso a algunas las abrió en canal para extraer órganos vitales. O sea que estaba desatado, era un Jack el Destripador. Y recuerda que te ha dicho que incluso con más de un cuerpo se demostró en las autopsias que practicó la necrofilia. Incluso algún cuerpo de los que apareció el corazón luego en la mano de la víctima, se vio que había practicado la necrofilia. No tenía límites monstruo, ¿eh? Yo desde... Estremecedor. Yo creo que es uno de los peores de los que hemos podido hablar en esta sección. Sí, es verdad, sí. Luego abandonaba los cuerpos donde le viniera bien, cementerios, fosas comunes, carreteras poco transitadas e incluso en fincas de casas que él creía que no estaban habitadas. Pero lo que más tenían en común era, como te habrás imaginado, el sadismo que tenía este hombre, la fiereza, la bestialidad. Es que es difícil encontrar un adjetivo adecuado, porque los que se nos vienen a la cabeza se quedan cortos. Hubo numerosas investigaciones hacia quién podía ser este monstruo. Según los rastros que iba dejando y según dónde iba dejando los cuerpos, hubo numerosas especulaciones sobre, primero, a qué se podía dedicar semejante animal. Pues como te he dicho, según dónde dejara el cuerpo. Se especuló que si podía ser ferroviario por estar en distintos puntos, o sepulturero porque algunos estaban semienterrados. E incluso se llegó a pensar que sí que podía ser un agente de la ley, porque dentro de lo que era todo lo que dejaba no había rastro alguno. Y eso les hizo pensar incluso que podía ser un agente de la autoridad que, al conocer la manera de deshacerse de pruebas, por ello no había ninguna prueba. Era cuidadoso. Pero dentro de ese aparente caos, desfase, o sea, delirio asesino que era precavido para precisamente eso, evitar dejar pruebas. Eso es. Pero cometió dos fallos.
dejó 2 supervivientes que le reconocieron. La primera fue una chica de 17 años. Cuando la entrevistaron, cuando la interrogaron los policías e incluso un periódico la pidió una entrevista, comentó: era una noche helada, tenía mucho frío y se paró un coche patrulla. Yo acepté porque pensé que no me iba a pasar nada. Lo siguiente que recuerdo es una persona golpeando repetidamente mi cabeza contra un árbol. Estaba completamente desnuda, temblando de frío. Vi en sus ojos, e incluso él me dijo que iba a violarme, que me lo merecía. En un momento dado consiguió zafarse y pidió ayuda a unos transeúntes que pasaban a lo lejos. Ellos no quisieron socorrerla, pensando que era una chica que estaba borracha y que no sabía lo que decía. Nuestro animal la alcanzó y se la llevó de nuevo. Se despertó en una morgue. Vio una etiqueta en la punta de un cadáver a su lado y se desmayó. Después, lo próximo que vio fue que estaba en la cama de un hospital. Tenía tal trauma y tal paliza física que no recordaba ni su nombre. Ese ataque le hizo envejecer. Es más, el ataque le provocó un estrés postraumático diagnosticado que la duró 20 años y que la impidió mantener una relación sentimental estable a lo largo de toda su vida. Consiguió narrar finalmente lo que le había pasado en comisaría. Incluso describió físicamente al atacante y dijo que era un agente de policía, pero nadie la creyó. Nadie sospechó que un policía fuera capaz de semejantes aberraciones. Es más, interrogaron a Pok porque al ver la descripción tan detallada e incluso le reconoció ella cuando le vio en la comisaría, los agentes pensaban que no había sido, que un compañero era incapaz. Incluso nuestro animal, lógicamente, negó los hechos. Es más, llegó incluso a olvidar cómo se caminaba del estrés que le provocó. Bueno, y de los golpes que recibiría, claro, de todo, el conjunto de todo. Esta mujer, la verdad es que es una superviviente, pero bueno, ¿en qué situación? Año y medio escaso más tarde, cometió el segundo error. Dejó una segunda superviviente. Era una joven de 18 años que discutió en la calle con su novio. Y la policía, el agente de la policía, como vio esa discusión, se ofreció a llevarla a casa para evitar que su novio la siguiera o que la hiciera daño. Como suele ser habitual. Claro, la chica confió. Se confió, la convenció y la golpeó en la cabeza y con un solo golpe la dejó noqueada. La llevó al bosque, despertó y vio cómo era sacada por los pelos violentamente del coche y cómo la seguía golpeando la cabeza con fuerza contra el duro asfalto repetidamente. Ella pensaba que iba a matarla. Sacó fuerzas de flaqueza de donde no supo y consiguió escapar. Pero él la atrapó de nuevo y siguió maltratándola. Y después volvió a perder el conocimiento para despertar otra vez en un hospital. Nuestro animal la había dejado pensando que la había acabado con su vida. Lo mismo que el caso anterior. Eso es. O sea que no, menos mal que no le dio por rematarlas de alguna manera, yo que sé. Sí, como hemos dicho en otras ocasiones, que las decapitó, que sacó los cuerpos. Exactamente, y además, este último caso es una chica que no era prostituta, no. Era una chica que estaba discutiendo con su novio y no estaba borracha, no, es decir, las circunstancias eran un poquito diferentes, pero bueno, la verdad es que no sé si decir que volvieron a nacer, porque no sé luego cómo, bueno, el caso anterior tú nos lo has comentado un poco, cómo fueron sus años posteriores, las secuelas y la verdad es que vivir con eso, me imagino que, espero que las hayan ayudado a nivel psicológico para intentar llevar una vida lo más tranquila posible después de vivir ese trauma.
estamos ya en el momento en el que empieza a haber alguna pista un poco más fiable. Ajá. Las dos chicas por separado dieron pistas que coincidían, como muestras de ADN no solo en el cuerpo, sino también huellas de neumático, y hubo 2 décadas, casi 20 años de investigaciones desde estos ataques hasta que empezaron a recabar más pruebas. Digamos que hasta que se empezaron a tomar un poco en serio las declaraciones de estas dos supervivientes. Además, me imagino que esta chica, la segunda, esta joven, si pudo dar una descripción física, supongo que se pareciese muchísimo a la anterior descripción de la anterior víctima. Claro, es que había sido un año y pico, es que eso... Claro, a empezar a atar cabos, ¿no? Claro, la policía. Y no solo lo que era la descripción física, sino también la descripción del coche. Es que coincidía todo en año y pico. Un coche patrulla. Eso, y el modelo, incluso, aunque no fueron capaces de decir la matrícula, coincidía la descripción física, que en un año y medio escaso, a no ser que lo hagas a propósito, tampoco se cambia tanto físicamente. Claro. Y ahí empezaron ya, digamos que a lo largo del tiempo, los avances tecnológicos también ayudaron mucho para lograr identificar al agresor. Claro, porque hay que recordar que los primeros asesinatos comenzaron... A finales de los años 90. A finales de los años 90. Y ahora estamos en el año 2012. Vale, y todo esto, claro, han pasado 20 años... Desde los 90 hasta, bueno, pues eso, 20 años después. Vale, claro. Sí que es verdad que ha sido esas 2 décadas, época en donde tema de ADN, tema de investigación, se ha adelantado mucho. No son 20, son 14, 15, pero bueno, me da igual. Digamos que esas 2 décadas, ¿no? Sí, que va abarcando. Ten en cuenta que estamos hablando que la segunda superviviente fue en el año 1998 y como te voy a decir ahora... Nuestro protagonista fue detenido en el año 2012. Es que estamos hablando de 14 años de diferencia. Y digamos que son unos años en los que los avances tecnológicos han avanzado. Las cosas han ido deprisa. Sí que es verdad que sí. Que a la hora de investigar estas cosas, y me imagino que esos avances, esas mejoras, por supuesto, han contribuido a resolver este caso. Claro. Entonces ahí pues ya empezaron los avances, todos los testimonios, empezaron las pruebas de ADN también fueron más concisas, fueron más detalladas. Se tardaba menos en hacer, porque de antes una prueba de ADN necesitaba mucho tiempo y tal, ahora ya se hace de una manera más rápida. Digamos que todas las pequeñas pistas que iban recabando fueron apuntando a nuestro protagonista, hasta que llegó el 23 de junio de 2012, que fue la fecha en la que fue detenido. En esa época, ya trabajaba como guarda de seguridad, ya que llegó a ser despedido de la policía, no sé si porque ya había pruebas que apuntaban hacia él o por algún otro motivo disciplinario. La verdad que carezco de este detalle. Fue, como te he dicho, detenido cuando iba a comprarse un coche nuevo. Fue acusado de asesinar a 29 mujeres, pero él solo reconoció haber matado a 24, aunque posteriormente las pruebas fueron aumentando el número de víctimas. Decía que lo hacía para purgar a la ciudad de mujeres de dudosa moralidad, de mujeres inmorales, que las tenía que castigar, y que si las mataba era solamente a mujeres de vida disipada, que las mujeres formales o mujeres normales jamás las haría daño. Y el caso de esta chica amaba a las mujeres. Menos mal que las amaba, que si no. Y el caso de esta chica de 18 años que estaba discutiendo con el novio, esta chica no era prostituta. Esta chica tenía una pelea de novios y también mira lo que la hizo. Es más, te diré que también costó mucho detenerle, porque a última hora digamos que más que tardó, dejó de violar. Solamente se dedicaba a lo que es a maltratarlas, a decapitarlas, a deformarlas. Y ahora me preguntarás, ¿y por qué dejó de violar a sus víctimas? Eso me pregunto, sí. Pues porque contrajo una sífilis por una violación que le dejó impotente. Entonces, al dejarle impotente, me parece fenomenal. Ya no pudo consumar lo menos malo que le pudo pasar. Pues sí. Pero tenía que haberle pasado algo mucho peor. Pero que él aún tenía el deseo de violar y castigar. Lo que pasa, pues que le era imposible.
Lástima no se pegase un tiro y se quitase de en medio. En el año 2015 consiguieron al final juzgarle y le encontraron culpable de 22 asesinatos y 2 intentos de homicidio y fue condenado a cadena perpetua. Pero en el año 2018 se demostró que había llegado a matar a 59 mujeres más. Es decir, confirmados, cometió un total de 81 feminicidios. Y muchos crímenes que hay todavía en Rusia de prostitutas de aquella época, los están investigando a ver si realmente fueron cometidos o no por él. Como te imaginarás, sigue recluido en una prisión de alta seguridad y no tiene opción ninguna a recurrir y poder salir libre. Las autoridades creen que llegó a cometer no solo más de 100 crímenes, sino que incluso se podían acercar a las 200. Por el momento, y sin llegar a confirmar, el maníaco de Asgard, el carnicero de Rostov, el asesino del ajedrez, fueron meros aprendices de nuestro malo querido de esta noche. Bueno, pues los pelos de punta, espero que se esté pudriendo en una cárcel rusa, Y bueno, pues a este monstruo pues que le estén tratando como merece, que sembró de cadáveres esa localidad rusa y que bueno, como tú bien has apuntado antes, aún siguen investigando porque que se sepa X asesinatos, pero hay muchos más sin resolver con características parecidas y que bueno, ahí está el misterio. Quizá muchos de ellos pues también sean responsabilidad de este cabronazo. Por decirlo suavemente. Sí. Y cualquier adjetivo que encontremos se va a quedar corto para definirle. Para esta bestia. En fin, Helen, bueno, pues una sesión más. Pues sí. Aquí encima de la mesa de nuestro gabinete, en esta mesa camilla, ya en pleno otoño, que nos gusta a las criaturas reunirnos en torno a ella, aquí junto a la chimenea, con el crepitar del fuego y entre las amables sombras, pues a hablar de estos temas. En este caso, la oscura mente de algunos humanos, que hay demasiados en este mundo. Demasiados, tú lo has dicho. Y hay que tener mucho cuidado con ellos porque han existido, existen y por desgracia existirán. Así es. Bueno, Helen, pues ahora para tonificar estas cuerdas vocales y ya después de todo esto que hemos estado charlando, ¿qué te parece si nos tomamos pues un té con absenta aquí tranquilamente, junto al fuego? Me parece estupendo. Voy sirviendo. Perfecto, pues muchas gracias, Helen, por narrarnos esta historia y a vosotros, queridos, que estáis ahí al otro lado, también gracias por escucharnos y os esperamos en una próxima sesión de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.